Bien, estudiante, buenos días con todos. Vamos a trabajar el día de hoy lo que sería, profesor, números decimales. Ahora, profesor, tenemos que hablar de una fracción generatriz. Números decimales, tenemos que hablar de una fracción generatriz. Es una fracción irreductible que genera, profesor, un número decimal. La fracción generatriz, profesor, es una fracción irreductible. Recuerda que la fracción irreductible no se puede simplificar. Profesor, esta fracción irreductible nos va a generar un número decimal. Por ejemplo, un medio. Profesor, es una fracción irreductible. ¿Por qué? Porque no se puede simplificar. Ahora, profesor, ¿cuánto será un medio? Profesor, el 1 no puede dividir a 2. Por lo tanto, profesor, acá sería 0. Acá sería 0 con una coma. Y 5 por 2 sería 10. Nada más, profesor. 0 con una coma y aquí se completa con 0. 5 por 2, 10. Y al final, profesor, nos va a salir el número decimal 0,5. Esta fracción irreductible, profesor, nos ha generado, profesor, un número decimal que sería, profesor, 0,5. Profesor, 3 cuartos también es una fracción irreductible porque no se puede simplificar. 3 no puede dividir a 4. Colocamos un 0 y aquí, profesor, 0 con una coma. 7 por 4 a 28. Profesor, ¿cuánto? Nos va a sobrar 2 y le completamos con un 0. Y acá, profesor, sería 5 por 4 20 y al final nos ha salido 0. Por lo tanto, profesor, nos va a salir 0,75. Y ahí está, profesor. Las fracciones generatriz serían fracciones irreductibles y nos han generado, profesor, un número decimal. Ahora, profesor, tenemos 3 casos especiales: el número decimal exacto, el decimal periódico puro y, profesor, decimal periódico mixto. Vamos a trabajar primero el número decimal exacto, que ustedes lo conocen. 0,a, profesor, ¿cómo se escribe? Se escribe A dividido entre 10. Profesor, ¿por qué 10? Porque después de la coma, profesor, solamente hay una cifra. Por lo tanto, profesor, debe ser un solo 0, que sería el 10. 0,A. Profesor, ¿cómo se escribe? A sobre 10. Profesor, ¿y por qué 10? Porque después de la coma, profesor, solamente hay una cifra y se coloca un solo 0, que sería el 10. Por ejemplo, 0,2. Profesor, aquí está el 2 y después de la coma, profesor, hay una sola cifra. Por lo tanto, profesor, debe ser el 10. El 1 con un 0. Profesor, A, BC. ¿Cómo sería, profesor? Sería ABC dividido entre 100. ¿Por qué 100, profesor? Porque después de la coma, profesor, hay dos cifras. Si hay dos cifras, debe de haber dos ceros. Profesor, se toma todo, olvídate de la coma, ABC dividido entre 100. ¿Por qué 100, profesor? Porque después de la coma, profesor, después de la coma hay dos cifras y por lo tanto, profesor, debe de haber dos ceros, que sería el número 100. Por ejemplo, 1,25. Voy a escribir todo, que sería 125, profesor, y después de la coma, profesor, hay dos cifras. Si hay dos cifras, profesor, debe de haber dos ceros, que sería, profesor, el número 100. Bien, chicos, y eso sería, profesor, decimal exacto. Profesor, decimal exacto. Ahora vamos a pasar al decimal periódico puro. Profesor, este gorrito o esta curvita que ustedes observan, profesor, significa periódico puro. Este casquito, como ustedes lo llaman, o de repente un gorrito que ustedes están observando, profesor, se le llama periódico puro. Decimal periódico puro. Por ejemplo, 0,a con un gorrito, profesor, ¿cómo sería? A dividido entre 9. Profesor, aquí era 10, ¿sí? Porque era decimal exacto. Pero en el periódico puro, profesor, siempre va a ser entre 9.
Profesor, 0,A, periódico puro. 0,A, periódico puro. Profesor, ¿cómo se escribe? A sobre 9. ¿Por qué, profesor? Porque después de la coma, profesor, solamente hay una cifra. Y por lo tanto, profesor, se le escribe un solo 9. Por ejemplo, 0,4, periódico puro. Profesor, aquí está el 4. Después de la coma hay una sola cifra. Por lo tanto, profesor, solo debe haber un solo 9. Y por lo tanto sería, profesor, 4 dividido entre 9. Profesor, 0, AB, periódico puro. 0, AB, periódico puro. ¿Cómo sería, profesor? Sería AB dividido entre dos 9. Profesor, ¿por qué? Porque después de la coma, profesor, como ustedes pueden observar, hay dos cifras. En el periódico puro se escribe 9, profesor. Profesor, ¿por qué sobre 99? Porque después de la coma hay dos cifras. Profesor, entonces, ¿cómo sería 0,13 periódico puro? Profesor, sería 13 dividido sobre ¿quién? Después de la coma hay dos cifras. Por lo tanto, profesor, debe ser sobre 90 sobre 99. Muy bien. Profesor, aquí, ¿cómo sería? A, BC, periódico puro. Profesor, aquí hay que tener mucho cuidado. Profesor, sería todo ABC y siempre le vas a restar la parte no periódica. Y la parte no periódica sería A. Cuidado, aquí vas a tomar todo ABC y le tienes que restar la parte no periódica. Profesor, aquí no restaba nada porque era el 0. Como es 0, no afecta en nada. Pero aquí sí tengan mucho cuidado. Sería ABC menos la parte no periódica. Bien, profesor, y después de la coma hay dos cifras. Por lo tanto, profesor, debe de aparecer dos 9. ABC menos la parte no periódica A dividido sobre 99. Profesor, ¿y cómo sería? 2,12 periódico puro. Profesor, vamos a colocar todo, que sería 212. Pero, profesor, le tenemos que restar la parte no periódica. Y la parte no periódica sería el 2. Después de la coma hay dos cifras. Por lo tanto, profesor, debe de aparecer dos 9. Ahí está, profesor. Otro más. Profesor, AB, coma, y CDE, periódico puro. CDE, periódico puro. Ahora, profesor, se toma todo, ABCDE, y le tienes que restar la parte no periódica. Profesor, la parte no periódica sería AB. Por lo tanto, profesor, después de la coma hay tres cifras, y por lo tanto, profesor, lo tenemos que dividir entre tres 9, porque después de la coma hay tres cifras, entonces debe aparecer tres 9. Profesor, un ejemplo, aquí está. Profesor, ¿cómo sería? Vamos a tomar todo. 12.102. Muy bien. Le tenemos que restar la parte no periódica. ¿Y quién es la parte no periódica, profesor? Sería el 12. Y la pregunta es, ¿entre cuántos 9? Profesor, después de la coma hay tres cifras. Por lo tanto, profesor, debe ser entre 990 y 999. No se olviden que el periódico puro siempre se va a dividir entre una cierta cantidad de 9. Eso depende después de la coma. Y después de la coma hay una sola cifra, entre 9. Después de la coma hay dos cifras, entre 99. Después de la coma hay tres cifras, entre 999. Una observación importante. 0, profesor A, y se repite hasta el infinito. 0, A y se repite hasta el infinito. ¿Qué se hace, profesor? ¿A qué es igual? A 0, A, periódico puro. Profesor, él está reemplazando a todos esos A, profesor, que se repiten hasta el infinito. Cada vez que ustedes observan esto, profesor, ¿cómo lo van a escribir? Es igual a 0, A, periódico puro. Profesor, este gorrito me indica que la letra A, profesor, se va a repetir infinitas veces. Por eso, en vez de escribir esto, otra forma de escribirlo sería, profesor, 0, A, periódico puro. Por ejemplo, 0,5, profesor, hasta el infinito.
en vez de escribir esto, profesor, otra forma sería 0,5 periódico puro. Este gorrito me está indicando, profesor, periódico puro. Esta observación no se vaya a olvidar. Y vamos a pasar a la última parte, que sería, profesor, el decimal periódico mixto. Profesor, ¿por qué se le llama mixto? Porque va a tener el periódico puro y porque va a tener el decimal exacto. Va a ser la combinación de ellos dos. Por eso se le llama, profesor, decimal periódico mixto. Por ejemplo, 0,b y c sería periódico puro. 0,b, c periódico puro. Profesor, hay un decimal exacto y un periódico puro. Decimal exacto y periódico puro. Por eso se le llama periódico mixto. Profesor, cada vez que tengo esto, ¿qué se hace? Profesor, vas a copiar todo y le vas a restar la parte no periódica, y la parte no periódica, profesor, sería AB. Nuevamente, profesor, vas a tomar todo, ABC, y le vas a restar la parte no periódica, y la parte no periódica, profesor, sería AB. Profesor, ¿y entre cuánto lo vamos a dividir? Escúchame bien. Profesor, aquí observo una cifra periódica. Aquí está el 9. Y también observo, profesor, un decimal exacto que sería 0. Recuerda que en el decimal exacto, profesor, aparecen una cierta cantidad de ceros. Después de la coma una cifra, aparece un 0. Después de la coma hay dos cifras, aparece dos ceros. Eso estamos aplicando aquí. Nuevamente, profesor, se escribe todo menos la parte no periódica AB. Profesor, ¿y entre cuánto lo vamos a dividir? Hay una cifra periódica, profesor, aparece un 9. Y hay un decimal exacto, profesor, una cifra, por lo tanto sería un 0. ¿Y entre cuánto lo vamos a dividir? Entre 90. Profesor, un ejemplo. Vamos a escribir todo. ¿Qué sería, profesor? 234. Y le tenemos que restar, profesor, profesor, la parte no periódica. Y la parte no periódica, profesor, sería 23. Ahora, profesor, ¿entre cuánto lo vamos a dividir? Profesor, acá hay una cifra, una cifra periódico puro, sería 9, y hay un decimal exacto, profesor, que sería 0. Y lo vamos a dividir entre 90. Profesor, un ejemplo. Ahora, profesor, ABCD, profesor, A, B, y aquí CD sería periódico puro. Decimal exacto y también de periódico puro. Ahora, profesor, se toma todo, ABCD, y le tenemos que restar la parte no periódica. Y la parte no periódica, profesor, sería AB. ABCD menos la parte no periódica AB. Ahora, profesor, ¿entre cuánto lo tenemos que dividir? Profesor, yo observo dos cifras periódicas, dos cifras periódico puro, por lo tanto aparece dos 9. Y, profesor, una cifra decimal exacto, por lo tanto aparece un 0. Profesor, un ejemplo, vamos a escribir todo. 2556. Profesor, le tenemos que restar la cifra no periódica y sería, profesor, 25. ¿Entre cuánto lo tenemos que dividir, profesor? Yo observo dos cifras periódicas, dos 9, y, profesor, un decimal exacto que sería el 0. Bien, chicos, y eso sería con respecto a la teoría para trabajar los ejercicios.